baby, do me true love. Esto es Feedback Comunicación Empresarial, cuarta temporada. Bienvenidos al conversatorio de lo tradicional a lo digital, retos del periodista. Yo soy Cindy Guaripata Yizuka y el día de hoy vamos a hablar de ese tema que es tan importante. Soy directora fundadora de este programa educativo para comunicadores y tenemos una invitada con mucha trayectoria como periodista y como conductora de televisión. Voy a contarles de quién se trata, voy a contarles un poco más a ella, de su trayectoria. Me refiero a Fátima Saldonit. Ella es licenciada en periodismo, tiene amplia trayectoria en lo que es la conducción televisiva y la realización de entrevistas y programas de televisión. Tiene más de 20 años de trayectoria y experiencia en el área de prensa, gestión cultural e imagen institucional. Es especialista en temas vinculados al patrimonio cultural, también en oratoria y tiene mucha facilidad para poder laborar como coach. Actualmente, Fátima es conductora del programa Caso por Caso y el programa Compartiendo en el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Bienvenida, Fátima. Bueno, un gusto estar con todos ustedes, no solamente los que hacen posible Feedback, sino también a todo el público al que llegan desde que iniciaron pues esta interesante propuesta que está contribuyendo tanto a la sociedad. Gracias por darte un tiempo, sabemos que tienes una agenda bastante apretada y precisamente lo que dices, ¿no? Un profesional en ciencias de la comunicación tiene un abanico de posibilidades para poder especializarse y una de estas es precisamente ser periodista, ¿no? Realmente hay muchos retos. En función a tu experiencia, nos gustaría que nos puedas contar un poco alguna anécdota, alguna situación que te haya marcado cuando iniciaste tu labor como periodista y que eso haya confirmado que la profesión era para ti. Bueno, mi caso fue medio al revés, porque yo primero fui actriz, estudié la carrera de actuación, ¿no? Luego de estudiar actuación, empecé a trabajar en lo que es la gestión cultural. Y en mi época, la gestión cultural era bastante empírica, es decir, no habían cursos, pero sí parabas detrás de los conocedores, de museólogos, de historiadores, de arquitectos, de gente vinculada al patrimonio. Y yo durante muchos años trabajé en esta área, llevé luego cursos y la verdad estaba muy encaminada en el tema del patrimonio. Trabajé en muchas instituciones, por un lado, gestionando cultura, organizaba eventos, hacía propuestas para la ciudad, vinculados al tema cultural, estaba relacionado a los museos, es decir, mi mundo estaba muy vinculado al tema cultural. Sí. Pero cada vez que yo quería que mi información, que para mí, desde mi visión, desde mi burbuja era muy importante, saliera en la prensa, no salía, ¿no? Yo en esa época no había la comunicación como es hoy, que tú tienes un WhatsApp, mandas una nota de prensa por correo, no. Uno tenía que mandar tipeada una nota de prensa al diario con un courier, con una foto, una buena foto, pero no había ningún impacto. Entonces, un día dije, oye, esto está medio extraño, me voy a pasar al otro lado, dije, ¿no? Y lo tenía como una idea suelta, pero no había tomado una decisión. Luego de eso, unos años después, siempre me gustó la literatura y me gustó la docencia. Entonces yo siempre que pensando futuro decía, bueno, me gustaría ser profesora de comunicaciones. Y un amigo me dijo que estaba mal, que estaba tomando una decisión errada porque yo ya trabajaba como periodista. Y era cierto, yo ya estaba en el Canal 7, me encargaba de hacer reportajes, pero todo fue de una manera muy natural, ¿no?
yo veía cómo era, y luego por ahí me decían, a ver, jala el cable, y yo jalaba, ¿no? Y de Claro. pronto era, a ver, trae esto, y oye, yo puedo locutar, ¿no? Así, a ver, ¿no? Oye, pero a mí me parece tal cosa, ¿no? Por la experiencia que yo ya venía. Y así es que decido, ya grande, de 27, 26 años, ingresar a estudiar periodismo. Entonces, en mi caso fue al revés todo. La práctica. Claro, y cuando entré a estudiar, o sea, a ver los conceptos, estudiar los teóricos, era como, el camino, había un camino más corto, ¿no? Porque yo había hecho el camino más largo por la inexperiencia, pero creo Sí. que fue una buena decisión porque me di cuenta que realmente era una comunicadora, ¿no? Y que lo que me gustaba era decir la verdad, ayudar a la gente, plantear situaciones, cuestionar cosas, y creo que cuando llegué a la universidad, además que todos mis compañeros eran chicos, ¿no? Yo llegué a los 26, 27, les llevaba 10 años a muchos de mis compañeros, pero fue una linda experiencia, ¿no? Estudié en Bausate y Mesa, me metí a la pre porque decía, yo no entiendo nada, ¿cómo será la educación ahora? Estudié en la pre, de ahí estudié en la universidad, y de ahí fui profesora también de Bausate y Mesa, ¿no? Sí, ¿qué tal dicha para esos estudiantes que han aprendido más bien contigo, ¿no? Además de, obviamente, los docentes, tu práctica, ¿no? Te han dicho, ¿cómo es esto? Y suele pasar, ¿no? Que a veces nos acostumbramos a hacer algo de manera empírica y al final decimos, ya, cuando aprendes un poco más de práctica, dices, ya, a eso se refería esto, ¿no? O puede hacerlo de otra manera como lo acabas de decir. Y cuando tú empezaste a estudiar lo que es periodismo, pues, como lo mencionabas, este mundo de la tecnología, de las redes sociales, del entorno digital todavía no se había desarrollado. ¿Cuáles son las competencias que han tenido que adquirir los periodistas, ¿no? Para poder desempeñarse eficientemente hoy en día con la tecnología? Bueno, ha habido una evolución natural, es decir, la línea fue recta. Cuando yo empecé a trabajar, como te comentaba, en los temas de periodismo, en la oficina estaba Uh-huh. un encargado de cómputo, y el encargado de cómputo era el que tenía una computadora. Entonces, yo, por ejemplo, las notas de prensa las redactaba a máquina, ya eléctrica, ya ponías un botón y ¡blum!, se acababa como una copia. Uh-huh. Pero luego esas notas de prensa había que imprimir las etiquetas para poner en los sobres. Mira, que también lo hacía el chico de cómputo, las etiquetas impresas era cosa del chico de cómputo. Yeah. Y lo que hacíamos era, por ejemplo, si querías promocionar un evento cultural, convocabas a una sesión de fotos con tu fotógrafo, el fotógrafo tomaba fotos, y luego tú, cada una de las fotos que tenían que ser distintas, porque si no en los medios no te publicaban, tú mandabas una foto con una nota de prensa y con un sobre con etiqueta, con courier. Llegaba el courier y te decía si la recibió o no la recibió, la reja estaba cerrada. Y luego Uh-huh. de eso tenías que hacer el seguimiento por teléfono. Yo era llamar a la central y que te comuniquen con el área de cultura, hablar, no necesariamente con el jefe, pero Uh-huh. oye, mira, es muy importante, y por ahí que te la publicaban. Y Ayúdame con la difusión, lo que claro, hoy en día también se hace. y de pronto, ya, si por ahí te llamaba un canal, en esa época había presencia cultural, era wow, ¿no? Y luego yo ya pasé a otras instituciones donde recuerdo que me sentaron con una computadora ya para mí, yo me quedé asustadísima, y vino el chico de informática y me dio una clase súper rápida, y me acuerdo que lo primero que me llegó fue, en esa época le llamábamos así un attachment, ¿no? Que es un adjunto, Uh-huh. y yo me quedé muy sorprendida, y ahí en la práctica tuve que aprender a utilizar ya la computadora y el Word, y era como que lo llamaba cada rato, oye, ¿cómo eran las negritas? ¿No? Y él me iba explicando, y de pronto yo lanzaba y yo misma imprimía, y ya fue la maravilla para poder desarrollar la labor periodística. Ya, y ahí ya viene el tema del correo electrónico, que fue wow, ¿no? Y de ahí comienza a desencadenar. O sea, los periodistas hemos ido avanzando con la tecnología, pero lo que ha pasado en esta pandemia es que hemos tenido que entrar a estudiar la tecnología, ¿no? Lo que pasó antes es que fuimos evolucionando de manera natural, pero ahora, durante la pandemia, hemos tenido que entrar, googlear, buscar, descargar los tutoriales y empezar a aprender nuevas propuestas tecnológicas para empezar a desarrollar nuestra labor, ¿no?
Qué interesante todo lo que nos dices, ¿no? Porque eso demuestra de que la versatilidad del periodista, ¿no? Para poder no quedarse con lo que ya sabes, sino que de alguna manera actualizarse y poder ser cada vez mucho mejor. Sí, yo creo que es muy interesante y también es como una llamada de atención para las nuevas generaciones. Cuando yo enseñaba en Bausate, yo le decía a mis alumnos, ok, tienen todos los instrumentos tecnológicos, ¿y qué van a decir? O sea, quiero que entendamos que tú puedes tener toda la tecnología del mundo, como ahorita, pero eso no es lo importante ni te hace periodista. Así tú me muestras un título, un cartón que diga licenciado en periodismo, yo no creo que seas aún un periodista. Porque el periodismo tiene pues la necesidad del oficio. Sí. Es decir, la calle y el día a día te va haciendo periodista, ¿no? El enfrentarte a la realidad. Y lo que requiere este nuevo periodismo en esos tiempos de pandemia es a grandes observadores de la realidad. Porque como somos un poder, y yo digo algo, por ejemplo, sobre el COVID, puedo generar una situación de crisis muy grande. Entonces, claro, yo tengo la tecnología, yo pongo mi cámara y opino, ¿no? Y digo tal y tal cosa sobre el COVID. ¿He verificado la información? ¿Cuál es mi fuente? ¿Hay porcentajes certeros de lo que digo? ¿No? Entonces, creo que la responsabilidad de los periodistas durante esta pandemia es y sigue siendo muy, pero muy grande, ¿no? Y debería ser en todo, porque un doctor en una mala práctica puede matar a una persona. Un periodista, totalmente de acuerdo, ¿no? En una mala práctica puede acabar con el honor de una persona y es irrecuperable. Yo siempre cuento esta anécdota de mi vida. Mi papá ya falleció este año, pero yo recuerdo que un día yo estaba durmiendo y viene mi papá con un periódico y me dice, mira, ¿por qué has declarado esto? Era una entrevista a doble página en un periódico, X. Entonces yo miro y le digo, papá, yo no lo he dicho. ¿Cómo que lo has dicho? Si lo dice el periódico. O sea, mi papá le creía más al medio que a mí, su hija, que era el testimonio. Eso es para reflejar lo que pasa con los medios cuando yo lanzo una información. Entonces, los seres humanos, y muchas veces vinculados a la niñez, tenemos un montón de carencias, ¿no? Carencias afectivas, problemas que hemos tenido de niños, y cuando crecemos y tenemos alguna posibilidad de un poquito de poder, sentimos que si doy una noticia importante, la gente me va a reconocer, ¿no? Pero yo creo que los periodistas también tenemos que ser personas sanas, ¿no? Equilibradas, donde por lo menos entendamos que lo personal es una cosa y lo profesional otra. O sea, si yo tengo una mala experiencia en una relación amorosa, yo no puedo salir con un micrófono y ponérselo a todos los señores y decirle, usted seguro también. No es correcto, ¿no? Entonces, es muy complicado porque la subjetividad es parte del sujeto, o sea, todos somos subjetivos, tenemos un punto de vista sobre las cosas, a pesar que nos dicen que hay que ser objetivos. Eso es bien complicado, ¿no? O sea, por eso hay que decir el hecho tal como es. Pero siempre vamos a tener una opinión, ¿no? Pero nadie nos ha preguntado si es que estamos haciendo periodismo informativo. Entonces creo que el periodista requiere de ser una persona buena, ser una persona sana, ¿no? De aquí, sana, y ser una persona observadora de la realidad. Todo ese conjunto de cualidades, ¿no? Que son necesarias para un periodista que realmente contribuye con la sociedad. Y justo hablando de calidad, Fátima, quisiera hacer esa comparación, ¿no? Antes, ¿no? Cuando uno veía a un periodista, pues automáticamente lo asociaba a un medio de comunicación tradicional, ¿no? Televisión, radio, por ejemplo, o que trabaje para un diario. Hoy en día hemos visto que estos periodistas, ¿no? Que no necesariamente salen en un medio tradicional, tienen sus propios canales, ¿no? Están en YouTube y el que quiere verlo, ¿no? Puede simplemente ingresar al canal, reproducir sus transmisiones o seguirlos. ¿Tú consideras de que, a diferencia del pasado, en que de repente no eran contados, eran pocos estos los periodistas que tenían la oportunidad de salir en un medio, no por sus méritos, por sus esfuerzos, la calidad profesional ha bajado ahora que existen muchos periodistas que tienen sus propios canales en YouTube?
Bueno, lo que yo creo que estamos en otro momento del periodismo. Antes los periodistas no tenían un título de yo soy periodista, no existía la carrera, ¿no? O sea, tenías historiadores, tenías lingüistas, tenías incluso gente que no tenía un título, pero que había ejercido el periodismo toda su vida, ¿no? Y que hasta ahora hay muchos de ellos, y que caramba, una pregunta formulada por ellos, un análisis de la realidad, era una clase, ¿cierto? Ujú. Creo que el hecho que en esos tiempos se diera un grupo pequeño que desarrollara la labor del periodismo hacía que sea muy sustancioso, ¿no? Había poco espacio, poco tiempo y había que informar. Con esta diversificación que tenemos ahora, es buena porque nos permite conocer diversos puntos de vista y que no exista un monopolio de la opinión. Sin embargo, también esta diversidad nos ofrece muchísimos riesgos. Es decir, que cualquiera se pare frente a una cámara Sí. y empiece a informar o desinformar, a opinar o generar crisis, o a interpretar sin tener todas las variantes para que la gente saque sus conclusiones. Entonces, el riesgo es mayor y lo ves en esta turbulencia social que podemos apreciar en los últimos tiempos, ¿no? Donde algunos periodistas y no periodistas que están empezando eh, pueden caer en estos vicios sin querer muchas veces, ¿no? Pero Ujú. es que el ejercer el periodismo está relacionado a la responsabilidad. O sea, hay un hecho que yo quiero contarlo porque me nace. ¿Es bueno para la sociedad? Sí, que lo sepan. ¿Qué voy a lograr? Me voy a ser conocido. Es que ese no es el objetivo. Entonces, cuando uno tiene una información, también tiene que pensar cómo la da. Si yo voy a hablar ahorita de un sismo, yo puedo poner una cara de preocupación y decir, señores, salgan todos de su casa porque viene un sismo y parece que viene otro. O puedo decirles, por favor, ha habido un sismo y vamos a mantener la calma. Recordemos cuáles son las recomendaciones de defensa civil. Entonces, Cambia el mensaje totalmente. totalmente, y estoy diciendo lo mismo, y de repente yo tengo la información ahorita como periodista que va a haber un tsunami, la tengo, pero ¿cómo la digo? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que quiero lograr? No, es que quiero rating. ¿Quieres rating? ¿Tú sabes lo que significaría que yo diga que salgan corriendo porque puede haber un tsunami por rating? O sea, la pérdida humana. Entonces, es difícil, pero hay que tener cuidado con cada una de las cosas que decimos, hay que verificar la información y siempre, siempre, así sea una noticia, escuchar todas las partes, ¿no? Claro, cada uno tendrá un punto de vista, pero la verdad es una sola, ha pasado un hecho y nosotros como periodistas debemos de contarle a la ciudadanía el hecho que ha sucedido. Lo que yo piense del hecho, eso es otra cosa. Estoy hablando de alguien que ejerce periodismo informativo, ¿no? Porque es distinto el Sí. opinativo y el interpretativo. Pero si yo estoy informando, yo solamente debo de decir lo que ha sucedido, sin opinión, a menos que esté desarrollando el otro periodismo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, Fátima, me gustaría recordarle al público, sí, que nosotros vamos a seguir con el conversatorio y que todos ellos pueden, además de estar atentos, no pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios de esta misma transmisión para que después tú las puedas responder y de hecho ellos puedan tener un feedback directo. Claro que sí. De hecho que ellos pues aprovechan este espacio también para poder conocer un poco más de nuestros invitados, en este caso de ti. Uh -huh. Nosotros sabemos la trayectoria que tienes, ¿no? Y también vemos que muchas veces justo lo que tú dices, ¿no? El ser ético, ¿no? En todas las profesiones es necesario. Y en el periodista, pues también es como que el doble se necesita tener un comportamiento ético y moral a uno. Además de esto, de lo que nos menciona de la responsabilidad, de la objetividad, cuéntanos un poquito cuál ha sido el secreto que has tu secreto para permanecer durante más de 20 años como periodista y también como conductora. Bueno, creo que siempre he separado las cosas, ¿no? El ejemplo que te ponía sobre lo personal y lo profesional. Uh -huh. Eso
por un lado. Como segundo punto, nunca he dejado de aprender. O sea, siempre he estado atenta a lo que va pasando y he tratado de adquirir ese conocimiento en beneficio de mi profesión. Y eso está vinculado desde la parte técnica hasta la parte intelectual. Y también, por supuesto, a la parte social. O sea, yo creo que un periodista tiene, así no ejerza, porque hay periodistas políticos, culturales, deportivos, sociales, tecnológicos. Yo creo que un periodista tiene que nutrirse y tiene que seguir aprendiendo de todo lo que pasa en la sociedad. Lo que ha pasado conmigo en TV Perú, que es mi canal que quiero tanto, es que siempre me han dado la oportunidad de hacer diversos productos. Yo he Sí. pasado desde lo infantil, a lo cultural, a lo político, a lo social, a lo legal. Entonces creo que lo que ha hecho que yo me mantenga ha sido que siempre tomo cada día como el primero y el único. O sea, nunca en mi vida ha pasado que me asignen una comisión y yo me queje, ¿no? Sino ha sido, wow, ya, ¿qué hacemos? Y he pasado desde hacer lo top hasta, como te decía, jalar el cable, ¿no? Así Pero, empezaste, ¿no? desde de pequeñito, haciendo actividades pequeñitas hasta ahora, ¿no? Pero hasta ahora, ¿no? Si a mí me dicen, Fátima, mañana te necesitamos para que digas solamente la hora, yo voy feliz. ¿Me entienden? Porque yo creo que no importa el tamaño de tu misión, siempre y cuando lo hagas al 100%, ¿no? Y Correcto. con actitud. Entonces, yo creo que a mí de pronto era Fátima, viajas mañana, ya, y siempre ha sido un sí positivo, porque el periodismo es una pasión. Y entonces, cuando es tu pasión, Va contigo siempre. hay algo de ti que siempre te mueve. Entonces, yo creo Así es. que y así he pasado por experiencias fabulosas. O sea, yo fui la única periodista mujer peruana que estuvo en el avión papal en el 2018 en la gira del Papa Francisco. Fueron 5 periodistas peruanos, 4 hombres y yo, y fue toda una experiencia porque eran 76 periodistas de todo el mundo en el avión papal. Y lo que sucedía en ese avión era que era como una gran sala de redacción. Entonces, Wow. los periodistas bajábamos, por ejemplo, en un punto, el avión aterrizaba, los periodistas salíamos corriendo, los 76 nos subíamos a diversos autos, carros, lo que nos ponían, y llegábamos antes que su santidad al lugar de su presentación, ¿no? ¿Por qué? Para todos tener la llegada y cuando él se dirigía a los grupos. Y antes de que él terminara, nosotros ya teníamos de antemano el escrito, antes de que él terminara, corríamos todos nuevamente al bus para dirigirnos al siguiente punto, ¿no? Porque fue toda una vorágine, fueron 3 ciudades en Chile, 3 ciudades en el Perú, y luego de eso nos reuníamos todos en el avión papal y era maravilloso porque todo el mundo estaba redactando, mandando sus archivos, editando. Con la tecnología yo viajé con una flyaway, yo salía en vivo desde el avión donde estuviera. Wow. ¿No? Yo ya mandaba un mensaje, un WhatsApp e inmediatamente me conectaba y salíamos en vivo de cualquier parte del mundo. Y una de las cosas que vi, por ejemplo, de las periodistas españolas e italianas, es que mientras yo tenía un camarógrafo, y el camarógrafo con su cámara, sus luces, Ajá. ellas seguían con un teléfono celular, ¿no? Con el cable, el logo, y ellas solitas llegaban al avión, bajaban, editaban, le ponían banner incluso y lo mandaban. Entonces, creo que ahí también fue ver como una evolución y un cambio del periodismo, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, esa experiencia que cuentas aquí pues sonó muchísimo, ¿no? Porque dentro de las noticias lo que decían era esa experiencia, ¿no? O sea, además de tu labor como periodista, ¿no? Sí recuerdo mucho, ¿no? Que la noticia, además de esto, era de que habías ayudado a que estas peticiones de todos los peruanos se las pudiese transmitir al Papa, ¿no? Y era como que algo bastante noble de tu parte porque demostraba tu preocupación, ¿no? Por nosotros, por el pueblo, por la sociedad. Sí, eso fue algo muy impactante en mi vida. Yo unos días antes de viajar comuniqué a través de las redes que iba a estar con su santidad y que si alguien tenía algún problema me diera su nombre para una bendición. Pues la lista llegó a 2000 personas. Y yo fui, cuando estuve con el Papa, se lo dije, ¿no? Le dije, acá le traigo la lista
con las necesidades de 2.000 personas, ¿no? Y yo recuerdo que él me dijo, pues dile a cada uno de ellos que has hablado conmigo y que no se preocupen, porque Dios conoce sus nombres, pero además sus problemas. Y bueno, también le di una Virgen de Luján, que él es devoto a la Virgen de Luján, y un retablo yacuchano. Entonces, fue una gran experiencia en lo profesional y en lo personal, donde a veces la emoción te podía embargar, pero tenías que contenerte para informar lo que estaba pasando, ¿no? Lo mismo de responsabilidad sucedió cuando estuve en Rusia, en la Casa Perú. Inmediatamente después yo bajé de un avión y casi subí para Rusia, donde estabas en un país donde la gente no habla inglés, donde la cultura es totalmente distinta, y había todo un circuito del mundial, pero yo estaba en Moscú, en un lugar donde llegaban la gente de la ciudad de Moscú para conocer más sobre el país, ¿no? Esa también fue una experiencia donde tenías que inventar miles de formas para comunicarte y dar a conocer finalmente lo que era el Perú, ¿no? Las maravillas y generar un poco esa ilusión por venir a conocer, ¿no? Qué linda experiencia, te felicito. Justo hablabas de ese tema social, ¿no? Que muchas veces los periodistas tienen que ver, identificar, y también, ¿no? De que el periodista puede enfocarse, ¿no? En temas deportivas, de investigación, ¿no? Y de política inclusive, ¿no? En tu caso, ¿no? También sabemos tu experiencia en el ámbito cultural. ¿Qué recomendaciones darías a aquellos estudiantes? ¿Sí? Y también a profesionales que les gustaría especializarse, ¿no? En cuanto a lo que es el tema cultural, porque sabemos que no es que abunden muchos periodistas en este tema. Sí, el tema cultural es un caso muy simpático porque eh, muchas veces piensan que ser periodista cultural es el periodista que se divierte y va a los eventos. Bueno, ahora no hay eventos, ¿no? Pero era como, el periodista cultural, que se va a todos los conciertos, conoce a los artistas. Pero ser un periodista cultural va mucho más allá de eso, ¿no? En primer lugar, un periodista cultural tiene que conocer el Perú. Porque si hablamos de cultura, vivimos en un país donde hay cultura por todos lados. Sí. Entonces creo que la responsabilidad de un periodista cultural primero tiene que ser vivencial y saber que hay muchos rubros culturales, ¿no? Entonces, ese periodista cultural lo primero que tiene que hacer es conocer el Perú y saber quién es. ¿Cómo que saber quién es? Claro, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, son de Lima, de Cajamarca, de Ayacucho, de la selva, porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo puedes hablarle al otro sobre la cultura? En mi caso, yo soy limeña, mis padres limeños, mis abuelos limeños, y yo trato de que mis hijos aprendan sobre la cultura limeña. Que les hablo de la mazamorra, les hablo de los balcones, les hablo de la Lima colonial, los llevo a hacer circuitos turísticos por Lima, porque lo que yo quiero es que cuando ellos crezcan digan sí soy limeño, y también tienen que bailar marinera limeña, ¿no? Y que se sientan orgullosos de dónde han nacido. Si esto se replicara con cada uno de nosotros, de donde somos, pero no con un tema de quién es mejor, sino con un tema, oye, qué bonito que cada uno de nosotros tengamos tanto, ¿no? Y que al tener tanto hagamos este gran país que somos, totalmente mestizo, que nos da tanto orgullo. Entonces, conocer el Perú, conocer quién es cada uno y entender que hay que vivir la cultura. Entonces, ¿cómo vivo la cultura? Camino por la ciudad, voy a los mercados, voy a los cementerios, converso con la gente, voy a un museo, me voy a un espectáculo folclórico, me voy a conocer la música criolla, me voy a una peña, veo cómo es una jarana. Es decir, el periodismo cultural tiene que ser vivencial, ¿no? A mí me sirvió mucho cuando hice Metrópolis, que duró 6 años, el hecho que yo había sido muchos años gestora cultural y actriz. Entonces, cuando entrevistaba a alguien del cine o del teatro, sabía por dónde tenía que ir, ¿no? Lo había vivido, lo había estudiado, lo había hecho. Y en el caso cuando tenía que entrevistar a alguien sobre una exposición, yo también he hecho exposiciones, ¿no? Más o menos, bien, o qué sé yo, pero hay que vivirlo, hay que conversar. Yo no les digo a todos que hagan mi experiencia, pero, por ejemplo, si yo quiero saber sobre un museo, tengo que entrevistar al curador. Entonces, el curador me va a contar
sobre su trabajo y el que tiene que decidir cómo pone cada cuadro, y eso me va dando otra visión, ¿no? Como el de seguridad. ¿Cómo es que cuida estas cosas? De qué hora trabaja, cuáles son los casos más complicados que ha visto. Entonces, esta curiosidad periodística tiene que estar presente en todo lo que nos rodea, y todo lo que nos rodea es cultura. Entonces, el periodista cultural tiene que ser una persona que lea, que observe, que vaya, que visite, que converse, porque claro, si tú tienes el periodista así, ¿no? Se pierde todo lo que está alrededor. Entonces, todo lo que está alrededor es una gran oportunidad, no solamente de aprendizaje, sino de noticias, o cosas que podemos cuestionar o que queremos cambiar. Totalmente de acuerdo, Fátima, contigo. Y vamos a nuestra última pregunta, ¿no? Esa es la pregunta un poco de cierre, como nosotros decimos aquí en Feedback Comunicación Empresarial. ¿En dónde te podemos seguir viendo? ¿En dónde podemos seguir aprendiendo de ti? ¿Y cuáles son tus nuevos proyectos en cuanto a lo que es lo profesional y también personal? Bueno, estoy en mis redes, yo generalmente estoy en Twitter e Instagram. Ahí me pueden seguir si quieren comentarme algo. Y en el canal estamos haciendo un programa muy interesante que se llama Caso por Caso, que es sobre situaciones que viven las personas de trámites y que no tienen ni idea de cómo resolverla, y nosotros nos encargamos de hacerles la ruta para que sea más fácil. Entonces, si alguien quiere saber cómo sacar un pasaporte, o si alguien quiere de repente renovar el DNI, o una demanda de alimentos, o quiere cambiar a su hijo de colegio y no sabes cómo empezar, en el programa nos encargamos de decirte exactamente qué hacer, ¿no? Cuáles son los pasos concretos para que puedas resolver tu problema. Y bueno, vienen más cosas, pero estamos también esperando cómo va evolucionando el tema de la pandemia. Así que ya les daré las novedades. De acuerdo, entonces vamos al bloque de preguntas. Aquí me están haciendo, me han hecho llegar algunas de ellas. Sí, esta pregunta que te vamos a hacer es un poco controversial, pero es en base precisamente a lo que habíamos visto, ¿no? Lo tradicional, lo digital, lo pasado y lo moderno, ¿no? Los formatos inclusive en lo que es televisión ha cambiado, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú eres periodista y también eres conductora. Justo en relación a ello, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a estos programas de realities que en muchos canales existen? Bueno, yo creo que estamos en un libre mercado y que los canales son unas empresas, y que como empresas tienen todo el derecho de realizar algún producto que vaya de acuerdo a sus estudios de mercado. O sea, tú no le puedes prohibir a una empresa, oye, no hagas esto. No vendas. ¿No? No, 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 no. Ahora, ¿quién decide verlos? ¿Y por qué lo ven? Ahí está el tema. Entonces, yo no voy a criticar el chocolate. Uy, el chocolate es terrible, tiene muchas grasas trans. No es ni chocolate, ¿no? Ajá. Yo lo que tengo que trabajar es al quien elige. Entonces, yo tengo que preparar a la sociedad para que tenga buenas elecciones, ¿no? Yo no estoy criticando los realities, porque, por ejemplo, a mí me parece que está muy bien la parte de competencias, ¿no? Es como antiguamente, en mi época, había un programa alemán que se llamaba Video Match, ¿no? Sí. Pero claro, ahí se les critica el tema que utilizan en la vida personal, que tergiversen ciertas cosas, etc. Pero el problema no es que existe ese reality, porque después de los realities vendrán otras cosas y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cómo y qué hacemos con aquellos que tienen que tomar una decisión frente al control remoto? ¿Hemos hecho algo? No. Entonces, ¿por qué existe History Channel? Porque hay gente que le gusta. Y entonces creo que más allá de cuestionar lo que una empresa privada quiere ofrecer como producto, deberíamos no verlo, o tener otras opciones, ¿no? Creo que va más allá por cada uno, por la decisión personal, ¿no? O familiar. De acuerdo. Ahora, justo considerando, ¿no? De que muchos de nosotros, ¿no? De repente, sin ser especialistas en periodismo, ¿no? O como ciudadanos, vemos, ¿no? Que hay pocos medios, ¿no? Privados que tienen una temática diferente que no es cultural. ¿Qué recomendaciones darías para que estos medios puedan sumarse en hacer periodismo cultural y no solamente un canal nacional? Bueno, mi sueño siempre ha sido que al final de cada noticiario salga alguna nota cultural, ¿no?
O sea, Ajá. ese es mi sueño, ¿no? Dice, bueno, muchas gracias, nos vamos y lo dejamos con lo que se viene. Y salgan 30 segundos de un concierto, una exposición, el disco de alguien, no sé, ¿no? Ese es mi sueño. Y claro, cuando ahí me contaba una cantante que una vez había ido a un medio y le había dicho al director de este medio, de esa página cultural, que por qué no la entrevistaba, ¿no? Cuando ella tenía tantos reconocimientos. Y el director de Ya. esta página cultural le ha dicho, es que no eres mediática. Entonces, pero quien vuelve mediático al artista es el medio. La palabra lo dice todo, ¿no? Sí. Entonces, creo que en algún momento esta revolución que estamos viviendo de tecnología y de tanta gente que tiene la posibilidad de dar información va a transformar. Ahora, si lo tradicional no se transforma, está bien, pues. Justo su palabra, ¿no? De concepto lo dice, lo tradicional. Para eso están los jóvenes, que son siempre la esperanza de todo, que tienen grandes ideas y que justamente nos están enseñando todas las posibilidades que existen. Entonces, no hay que seguir peleando con lo tradicional, que lo tradicional, hay que dejar lo tradicional ahí, porque hay público para lo tradicional en su manera de ser. Hay que más bien promover entre la juventud las nuevas modalidades de comunicación y generar nuevos públicos, porque siempre hay público para todo, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Que ese es tu sueño y que muchas veces, ¿no? Uno, por ejemplo, como televidente, ¿no? Uno dice, ya, veo el noticiero y ya sé que voy a ver, ¿no? Por aquí una noticia súper trágica, noticias de política, economía y todo, ¿no? O sea, uno como ya está mentalizado a lo que va a ver. Pero como dices, ¿no? Sería súper positivo, ¿no? Que uno diga, wow, ¿no? De repente un artista, una cantante tuvo un reconocimiento por nuestro mismo país, ¿no? Nuestras mismas autoridades, a que de repente se hizo famosa por otros, ¿no? Entonces, lo que tú dices es realmente súper importante y yo considero que pues es tarea de todos, ¿no? De alguna manera que esto se vuelva posible. Sí, así es. Y tenemos tanta riqueza cultural que nos urge y el país nos llama a ser gente que lo quiere y lo conozca. O sea, haber nacido en el Perú no nos permite ser ignorantes, porque tenemos tanta riqueza, desde lo que comes en tu casa diariamente, que el Perú necesita gente que se tome la molestia de conocerlo, ¿no? De saber de qué cosa es. O sea, son muchos años de aporte cultural, son muchos años de culturas mezcladas que finalmente han hecho esta riqueza que tenemos en la gastronomía, en la artesanía, en la música, en la danza, que creo que es deber, si es que alguien decide ser periodista cultural, empezar a vivirlo, a sentirlo. Eh, yo no puedo hablar de una farina criolla si es que no me he ido a una peña, ¿no? Y he visto cómo es una marinera limeña, cómo se guapea, cómo se baila un tondero. Es decir, y así pasa con todo, ¿no? Si eres de Puno, si eres de Cusco, o sea, esa vivencia de la cultura. Entonces creo que tenemos que empezar a mover el turismo interno, ¿no? A conocernos entre nosotros, ¿no? Para fortalecer esa identidad y decir, oye, eso también es mío, wow, qué Ajá. increíble, ¿no? Y eso va a lograr que tengamos periodistas culturales que entiendan la magnitud y la responsabilidad, porque siempre el periodista cultural como el último, ¿no? Pero no, el periodista cultural debería Tiene ser el el mismo valor, y ¿no? habría que Inclusive. empoderar al periodista cultural. Es decir, mi otro sueño, que por ejemplo las municipalidades capaciten a los periodistas culturales, ¿no? Que la municipalidad brinde cursos y donde el periodista cultural que está empezando, yo salgo de la universidad y quiero ser periodista cultural, muy bien, te inscribes en la municipalidad de tu distrito y la municipalidad te da gratuitamente los tours, las guías, te enseña lo que hay y tú vas aprendiendo, ¿no? Sí, eso sería algo ideal y de hecho que pues todos quisiéramos eso, ¿no? Para poder seguir aprendiendo. Y es lo que habías mencionado y me quedo con esto, es de que el periodista cultural, pues además de investigar, empaparse de información, conocer, ¿no? No solamente con la primera fuente que pueda tomar, sino con varias, Sí. también tiene que explorar, ¿no? Porque de nada va a servir que tú te leas un libro, ¿no? De repente te veas varios tutoriales, artículos hoy en día, ¿no? Si es que al final no tomas acción, no vas y no conoces y no lo vives, como lo decías. Así es. Ahora, tenemos una última pregunta que es
justo en función a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todos tenemos un smartphone, todos salimos a la calle, cuando de repente el pueblo no está contento sale, graba, toma fotos, videos, ¿no? Etiqueta a algún periodista, por ejemplo, de repente te ha pasado a ti, ¿no? Que sucedió algo, te etiquetaron, ¿no? O de repente algún canal, ¿no? Para informar, algún programa televisivo. ¿Consideras que hoy en día el ciudadano, ¿no? El público está haciendo un periodismo un poco más participativo que antes? Sí, por supuesto, la tecnología ofrece eso y muchas de las informaciones que salen en los medios ha sido hecha por una persona común y corriente. Yo creo que eso es bueno porque nos da un espíritu crítico, pero también hay un jefe de informaciones donde les llega toda la avalancha y tiene que hacer un recorte de la realidad, lamentablemente. Entonces, también hay que, cuanto más sepas, tus recortes de la realidad van a ser mejores, ¿no? Y vas a poder dar información precisa y necesaria a las personas. Pero sí, hay un incremento y eso es muy bueno porque te das cuenta que no hay indiferencia, ¿no? Sino que hay sorpresa y ganas de denunciar si es algo malo o de compartir si es que es un hecho solidario, ¿no? Sí, es algo que realmente va a seguir sumando, ¿no? Y van a haber muchos ciudadanos que también van a seguir informando, ¿no? Esperemos que de manera objetiva, ¿no? Lo que sucede en nuestro país. Perdóname, pero el ciudadano no te tiene que informar de manera objetiva. Para eso está el periodista. Mira, has dicho algo maravilloso. Así has dado en el clavo. ¿Quiénes son periodistas y quiénes no? Si todos tenemos un smartphone y todos podemos informar. Pues los ciudadanos, como aporte, nos pueden dar toda la información, pero ahí entra el experto, pues el periodista, para ver si esa información es correcta, si realmente sucedió, si es que el alcalde puede opinar sobre eso, si es que la persona que sale en el video permite que su imagen sea utilizada, etcétera, etcétera. O sea, es bueno el aporte ciudadano, pero es como que yo te llevo al herido y el médico es el único que va a operar, ¿no? Entonces, exacto, es muy importante, por eso la formación del periodista, porque tiene unos criterios distintos para dar a conocer un hecho. Un análisis mucho más crítico, ¿no? Que lo diferencia del ciudadano. Está preparado para eso, no ha estudiado y se ha... experiencia. Claro, su oficio ha sido eso, ¿no? De acuerdo, Fátima. Estamos muy contentos de que hayas participado aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Gracias por toda tu experiencia, por todos tus conocimientos, tu disposición para poder seguir enseñándonos, ¿no? A nosotros que somos profesionales en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Y bueno, estamos muy felices y te esperamos nuevamente aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente hacen un trabajo extraordinario. Yo creo que con propuestas como la de ustedes, la sociedad va mejorando. A veces nos quejamos de que las cosas no van como quisiéramos, pero seguimos sentados sin hacer nada. Creo que ustedes, en Feedback Comunicación Empresarial, nos están dando un ejemplo de cómo las transformaciones se pueden dar de a pocos, contribuyendo, por ejemplo, con información. Yo creo que ese es el camino. Los felicito y ojalá que hayan otras iniciativas como las de ustedes para seguir transformando la sociedad y tener el Perú que nos merecemos. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto y al equipo de embajadores de Feedback Comunicación Empresarial, pues gracias a su esfuerzo, ¿no? Su colaboración, esto es posible. Y a los expertos como tú que toman a bien participar en estos espacios, en estos medios. Sí. Gracias. No, muchísimas gracias, éxitos y bueno, siempre estoy atenta a cualquier consulta que tenga, pueden escribir en el Twitter o en el Instagram, que son las dos redes que más uso, y podemos seguir conversando de periodismo. De acuerdo, Fátima. Muchísimas gracias y que te vaya bien en lo personal y profesional. Gracias, bendiciones, cuídense. A ti. Bien, amigos, entonces hemos terminado este conversatorio con nuestra invitada con mucha trayectoria, Fátima Saldonit. Yo los invito a que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan seguir aprendiendo de manera teórica y práctica. Cada semana nosotros presentamos diferente contenido y lo hacemos con mucho cariño para toda nuestra comunidad de comunicadores. Hasta la próxima. Gracias. Scooby-Doo, 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 love.